En el vídeo de hoy voy a hablar sobre cómo trabajar con varias versiones de Node en un mismo equipo. Es bastante común que estés trabajando en un proyecto con una determinada versión de Node, por ejemplo la 18.24, y por tanto instales esta versión en tu equipo. Pero ¿qué pasa si tenemos que trabajar también en otro proyecto que utiliza una versión diferente de Node, por ejemplo la 20.18.0? En este caso, cuando estés trabajando en el segundo proyecto, necesitarías desinstalar la versión de Node que estás usando en el primer proyecto e instalar la versión que necesitas para el segundo proyecto. El problema de esto es que cada vez que cambies de proyecto tienes que desinstalar la versión de Node que estás usando e instalar nuevamente la versión correspondiente al proyecto que vas a usar. Sin embargo, existe una alternativa mucho mejor para no tener que estar instalando y desinstalando la correspondiente versión de Node cada vez que cambiemos de proyecto, y es el Node Version Manager. Una vez instalado, Node Version Manager nos va a permitir cambiar cómodamente la versión de Node que queramos utilizar mediante un simple comando. Así que si no lo conoces, quédate que voy a explicarte cómo instalarlo en Mac, Linux y Windows, cómo se usa y por último te voy a aconsejar una buena práctica siempre que trabajes en proyectos de Node. Node Version Manager es un proyecto que se encuentra en este repositorio de GitHub creado para Unix, MacOS y Windows for Linux. Pero no te preocupes si eres usuario de Windows, porque hay otro proyecto alternativo que funciona perfectamente en Windows, que es este de aquí. Se llama NVM for Windows y está desarrollado por un equipo diferente al que ha desarrollado el proyecto original. Muchas veces, cuando íbamos a trabajar con Node, lo que hacíamos era ir a la página de Node, buscábamos la sección de descargas y desde allí nos bajábamos la versión correspondiente a nuestro sistema operativo. Pero gracias a NVM no es necesario hacer esto. Con NVM lo único que tienes que hacer es descargar la versión original del programa si eres usuario de Linux o Mac, y si eres usuario de Windows te tienes que descargar la versión alternativa de NVM for Windows. A continuación vamos a ver cómo se instala el programa tanto en Linux y Mac como en Windows. Si eres usuario de Windows puedes saltarte la siguiente sección e ir directamente a la sección de instalación del programa en Windows. Para instalar Node Version Manager en Linux o en Mac, vamos a venirnos a la página del proyecto original. Te dejaré el link en la descripción y vamos a buscar las instrucciones de instalación. Aquí en la sección de Installing and Updating tenemos un par de comandos que hacen lo mismo. Ambos descargan el script de instalación de NVM desde GitHub y usan bash para ejecutar directamente el script descargado. Entonces vamos a copiar el primero de ellos, venimos a nuestra terminal y lo pegamos. Lo ejecutamos y ahora vamos a comprobar si se ha instalado NVM. Para ello escribimos NVM --version. Antes de hacer esto es importante cerrar y abrir otra vez la terminal. Volvimos a abrir nuestra terminal y ahora en teoría sí que tenía que mostrarnos que se ha instalado. Ejecutamos el comando nvm --version y aquí nos muestra la versión que tenemos instalada del programa. Y ahora sí tendríamos el programa instalado y listo para usar. A continuación voy a explicar cómo se instala en Windows. En caso de que no tengas Windows puedes saltarte la siguiente sección de este vídeo e ir directamente al apartado de cómo usar el programa. Para instalar NVM en Windows, lo primero que hay que hacer, como nos recomiendan en la propia documentación, es desinstalar
cualquier versión de Node que tengamos en nuestro equipo. Si quieres entrar un poquito más en detalle, en el apartado de instalación y actualizaciones tienes una explicación de por qué tienes que hacer esto. Aunque muy resumidamente podemos decir que esto se recomienda para evitar tener conflictos con las rutas y con versiones anteriores de Node. Entonces vamos a abrir nuestra terminal. Vamos a comprobar si tenemos instalado Node. Para ello podemos utilizar el comando node-v y efectivamente yo tengo instalada la versión 2018. Entonces lo primero que tenemos que hacer es desinstalar Node. Para ello podemos ir a agregar o quitar programas. Aquí buscamos la aplicación de Node y haciendo clic en estos tres puntitos seleccionamos la opción de desinstalar. Si nos piden autorización simplemente confirmamos y esperamos a que termine la desinstalación. Una vez ha terminado podemos volver a ejecutar el mismo comando para ver si se ha desinstalado correctamente. Y efectivamente, como podemos ver aquí, Node se ha desinstalado correctamente. Y efectivamente, como podemos ver ahora en la terminal, ya no me reconoce el comando Node y no me muestra ninguna versión de Node en mi sistema. Una vez hecho esto, volvemos a la página de Node Version Manager for Windows y podemos hacer clic aquí en este botón azul donde pone Download Now. Hacemos scroll hacia abajo y te puedes descargar directamente el ejecutable si tu sistema te lo permite o tu antivirus, y si no te puedes descargar el archivo comprimido en formato zip. Y una vez descargado lo único que tenemos que hacer es ejecutar el archivo ejecutable para iniciar la instalación. Durante la instalación lo único que tenemos que hacer es ir siguiendo los pasos que nos va mostrando el asistente de instalación y una vez terminada la instalación volvemos a nuestra terminal y mediante el comando nvm version comprobamos que se ha instalado correctamente. Si volvieras a ejecutar node-v te volvería a salir el error porque todavía no hemos instalado la versión de Node con la que vamos a trabajar. Pero eso te lo mostraré en la siguiente sección de este vídeo. Los comandos para utilizar Node Version Manager son los mismos independientemente de que estés trabajando desde Windows, MacOS o Linux. Para instalar una versión de Node, lo único que tenemos que hacer es utilizar el comando nvm install más el número de la versión que queremos instalar. En este caso, por ejemplo, vamos a instalar la versión 2012.2. Ejecutamos el comando y esperamos a que se instale. Y una vez que se termina la instalación, podemos comprobar con nmvlist que se ha instalado la versión 2012.2. No obstante, aunque se ha instalado, aún no la estamos usando. Para usarla tenemos que seleccionarla mediante el comando nvmuse más la versión que queramos. En este caso 2012.2. Y ahora estaríamos usando la versión 2012.2. De hecho, si volvemos a ejecutar el comando nvmlist, podemos ver que nos señala con un asterisco la versión que estamos utilizando. Pongamos que queremos instalar otra versión, por ejemplo la última. Para ello volvemos a ejecutar nuestro comando nvm install y al ser la última no hace falta que le pongamos el número de la versión, podemos escribir directamente playtest. Ejecutamos el comando, esperamos a que la descargue y una vez terminado vemos que nos ha descargado la última versión de Node y además nos ha descargado la versión correspondiente de npm, que es el gestor de paquetes de Node y que lo vamos a utilizar siempre para gestionar
nuestros paquetes de Node. Si ahora ejecutamos otra vez el comando nvmlist, podemos ver que tenemos dos versiones instaladas y nos muestra con el asterisco la que estamos usando. Si por lo que sea quisiéramos cambiar a la 23, pues muy fácil. nmv-use más la versión que queremos usar, la 23.00. Y ahora la terminal nos muestra que estamos usando la versión 23.00. De hecho, si volvemos a ejecutar nvmlist, podemos ver que nos pone un asterisco en la versión que estamos utilizando. Además, tenemos un comando muy útil que es nvmlist available, que nos muestra la lista de versiones de Node que están disponibles para descargar. Por último, vamos a suponer que queremos desinstalar una de las versiones que tenemos, por ejemplo la 23.00, porque ya no la vamos a usar más. En ese caso, lo único que tenemos que hacer es escribir nvm uninstall 23.00. Ejecutamos el comando y nos desinstala la versión. De hecho, si ahora volvemos a ejecutar el comando nvmlist, podemos ver que ya no tenemos instalada esa versión. Una buena práctica cuando estás trabajando con Node es venir a la raíz de tu proyecto, como por ejemplo este proyecto que tengo yo aquí, que es un proyecto de Vue, y crear un archivo .nvmrc. En este archivo vamos a poner la versión de Node que necesita nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, va a ser la versión 20.12.2. Guardamos el archivo y ahora, si venimos a la terminal y ponemos nvmlist, vemos que estamos utilizando la versión 23.00. Pero al tener este archivo, simplemente con poner nvm-use, automáticamente se nos seleccionaría el archivo. Vale, si no te funciona, como me está pasando a mí ahora, puedes hacer otra cosa. Si estás en Windows, puedes utilizar el comando getContent, que sirve para leer y mostrar el contenido de un archivo. Por lo tanto, escribiríamos el comando nvm-use getContent y el nombre del archivo. Y si lo ejecutamos, nos selecciona automáticamente la versión de Node 20.12.2. Si estás en Linux o en Mac, el comando que tienes que utilizar es el de concat, que sirve también para mostrar el contenido de un archivo en la terminal, nvm-use, $cat y el nombre del archivo. Y con eso te selecciona automáticamente la versión de Node que esté dentro del archivo nvmrc. Esto es, por tanto, una forma muy fácil de seleccionar en nuestro proyecto la versión de Node con la que vamos a trabajar, y es una forma muy fácil para que cualquier desarrollador que llegue a nuestro proyecto sepa la versión de Node que se está utilizando en este proyecto.